de lo que vemos, ¿no? ¿Cómo te va? Mirá, ¿cómo estás? Gracias por la Bienvenido. invitación, ¿cómo están? No me gusta quedar como oficialista, pero te diría que el gobierno ha propuesto soluciones a este tema. Cuando estamos hablando de subir tarifas, estamos hablando de darle una solución a este problema. O sea, acá la luz se corta porque las empresas han sido castigadas por mecanismos de control de precios. Entonces vos tenés precios que se deberían establecer por oferta y demanda. Está bien que este es un sector específico que es regulado en el mundo, pero vamos a lo básico. Los precios se establecen por oferta y demanda. Si viene el gobierno y te pone un precio por debajo del que fijaría el mercado, entonces hay menos oferta. Bueno, menos oferta, ¿cómo se traduce en el sistema energético? No hay luz, o sea, se corta la luz. O sea, el que produce, el que distribuye, invierte menos y se empiezan a romper las cosas. Dejando de lado sospechas de corrupción que siempre también empañan la situación. Pero por eso, ¿no? Cuando uno piensa en quién administra las empresas, en cuáles son los entes. Está bien, pero digo, en términos económicos, claro, que es tu por eso, métier, digamos. si hubiera cero corrupción, el problema parece igual. Claro. Ahora, yendo más al caso específico, en otros países del mundo, las distribuidoras de energía y los demás están regulados. Hay tarifas reguladas, hay entes reguladores. Ahora, hay doble criterio para regular. El primero es decir, che, esto es un monopolio, vamos a hacer que la empresa no cobre todo lo que por ahí podría cobrar si tuviera ganas. Eso es un criterio. Y el otro es, no fundamos la empresa, tratemos de cuidarla, démosle incentivos para que inviertan y exista el negocio. Acá, por años, especialmente te diría entre el 2003 y el 2015, esto eran datos públicos, había caído 80% en términos reales el costo de la energía que te llegaba a tu casa. O sea, prácticamente, gracias a la política del gobierno, estaban regalando la energía. Y vos como consumidor podrías decir, che, buenísimo, me regalan energía. Pero no el solo resultado es esto. la energía no vale nada, el concepto detrás es... Entonces, pero el problema tenía que ver con que las empresas no estaban recibiendo, obviamente, el dinero por parte de la gente, no, sino por parte del Estado, que era quien ponía la plata. Pero implica que las empresas no estaban recibiendo la plata o estaban recibiendo la plata, pero no la invirtieron. A ver, el tema es que se transforma el tipo de negocio. Si mi cliente es el cliente final, el señor que se le está cortando la luz, bueno, busco satisfacer las necesidades de mi cliente. Ahora, si mi cliente es el Estado que me da subsidios, bueno, la cosa pierde su sistema de incentivos. Por eso hablaba de la sí. sospecha y de todo lo que pasa alrededor de lo público. No, y además que el Estado tampoco tiene idea cuánto poner. Bueno, va a dar algo de guita, vos decís, bueno, me sirve, no me sirve. Siempre va a ir corriendo detrás del caballo, ¿no? Sí. Lamentablemente habría De los que pensar bien cuáles son las empresas del Estado que hoy funcionan bien. Digo porque también vivimos el momento en donde el Estado fue desintegrado, vino lo privado y tampoco solucionó el tema. Pero bueno, estamos en una discusión de fondo. Delfina aporta más información justamente sobre este tema. Bueno, acá vamos a ver una nota de Sofía Diamante justamente sobre este tema, y es que el gobierno pone a prueba en los próximos 30 días el futuro del plan económico, ¿no? Hacienda anunciará los aumentos de tarifas en medio de una fuerte caída del poder adquisitivo. ¿Qué opinas de esto? El gobierno anunciará un aumento de tarifas. Bueno, o sea, a ver, esta es la parte que por ahí no te mencionaba recién. Aumentar tarifas tiene que ver con darle mayor viabilidad económica a aquellos proveedores del sector energético, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, también está resolver el problema fiscal que tiene el gobierno. O sea, acá uno de los el principal problema de Argentina, ¿cuál es? Digamos, la inflación, ¿no? O sea, lo que haces encuestas, todo el mundo te va a decir, el problema es la inflación. Otro enorme problema es el elevado riesgo país que tiene Argentina, cerca de 2.000 puntos. Entonces Argentina tiene una crisis de deuda pública que por un lado se manifiesta en inflación y por otro lado se manifiesta en que nadie te quiere prestar plata. Uno de los gastos que hay bastante consenso para recortar, porque hasta el gobierno anterior decía, acá segmentó tarifas, acordate que eso es una forma de que algunos empiecen a pagar el valor real de la tarifa. Pero ¿cuál es la idea detrás de esa? Bueno, reducir la cantidad de subsidios que el Estado le pone al sistema. Entonces, esto es un objetivo doble. Por un lado, mejorar la calidad del servicio, que no es que de un día para el otro, no es que, digo, para que tampoco en 20 días se corta la luz. Claro, grande. Y eso lleva tiempo. Y por otro lado, resolver el problema fiscal de la Argentina, que es el problema que trae la inflación y la O sea que lo que vos planteas es que deberían sincerarse efectivamente las tarifas para que pueda haber la inversión necesaria, pero justamente por la situación fiscal de la Argentina no puede hacerse vía subsidios, etcétera. O sea, hay que hacerse cargo de... Claro, lo que digo es, o sea, si la tarifa no la paga el usuario... Claro, la tiene que pagar el usuario. O la paga el gobierno con subsidios,
o la paga la empresa perdiendo Y hoy la situación fiscal de la viabilidad. Argentina no te permite hacer eso. No, la situación fiscal de la Argentina hace que si vos subís tarifas, subsidias menos. Así Claro. que es un problema, o sea, No, el resolver problema dos cosas, resolver dos problemas. El problema es Claro. los salarios, ¿no? Que como bien dijo Diana Mondino en las últimas horas, los salarios no se van a recuperar hasta que no matemos la inflación. Y entonces viene la pregunta, ¿y cuándo se mata la inflación? Bueno, ¿cuándo se mata la inflación? Cuando el plan fiscal empiece a dar sus resultados, cuando empecemos a ver números fiscales buenos y también la parte monetaria. O sea, sabemos que la inflación, digamos, es producto de la emisión excesiva de dinero. Ahora, el ¿Está haciendo algo el superávit gobierno con primario, eso? Sí. el superávit primario que alcanzó Toto Caputo, Sí. ¿eso es muy volátil? ¿Es Una momentáneo? golondrina no hace verano, esperemos 2 meses más a ver si ese superávit no es un mes y nada más. Igualmente te digo, yo espero ver menor déficit fiscal este año. Es más, digamos, el superávit me parece un objetivo muy ambicioso, pero sin duda que vamos a tener un menor déficit fiscal este año porque el gobierno ha dicho que su plan es hacer un ajuste de 5 puntos del PBI. Ponele que le sale la mitad, bueno, te va a achicar el déficit fiscal en 2,5 puntos. Digo, ponele, 5 ¿no? puntos del PBI, ¿cuánto es en miles de millones? Porque 5 a mí por me otro gusta 20, repasar esos datos. Es alrededor más, de- creo que el gobierno debería publicar datos no solo del presupuesto, sino de los gastos que se hacen. De esa manera es mucho más persuasivo con respecto a la opinión pública. Y dice, che, mirá que estamos gastando, así como le dijo al gobernador 20.000 en publicidad, que están mal, 20.000 millones, lo mismo me parece que debemos saberlo, Y, ¿no? A ver, para dar algún número medio redondo, el gasto público total de la Argentina debe andar en 38% del PBI y la recaudación tributaria en 32%. O sea, el déficit fiscal del 2023 fueron 6 puntos del PBI. ¿Sí? Si el gobierno hace un ajuste de 5 puntos, va a quedar 1 punto de déficit financiero, pero va a quedar el superávit primario. ¿Sí? Va a quedar alrededor de 1 punto y pico de superávit primario. Superávit primario que te digo la Argentina no tiene desde el año 2008. ¿no? Claro. Entonces, importante eso, porque de vuelta, como te decía, la inflación y la crisis de deuda es resultado del déficit fiscal. Te quiero preguntar por tema dólar. Hoy Liliana Franco cuenta que Javier Milei le comenta que la dolarización sigue en su agenda y que podría llegar a darse el año que viene, en el 2025. ¿Cómo lo ves vos esto en términos económicos? Bueno, a ver, digamos, para dar lo más básico, ¿no? Dolarizar es una forma de terminar con la inflación. Han dolarizado países en la región como Ecuador. Panamá es un país que de facto ha usado el dólar históricamente y obviamente bimonetario, no tiene problemas de inflación. Tiene una moneda oficial, pero que en realidad no se usa. ¿Sí? Digamos, de hecho, en los Claro. hechos se usa el dólar, es una economía Que esa dolarizada. es una en los posibilidad para hechos. Argentina, ¿no? Sí. Y también, bueno, hay muchos países en Europa que han tenido inflación y no es que se dolarizaron, porque me critican, me dicen, no es lo mismo, pero abandonaron su política monetaria. O sea, España no hace política monetaria. Le viene dada por el Banco Central Europeo. ¿Tiene Claro. problema de inflación? No tiene problema de inflación. No, aparte no puede tener déficit en Europa. Bueno, pueden y han tenido problemas de deuda, países como Grecia, países como Grecia, Portugal, Pero países como ¿en España. cuánto lo tienen que resolver por orden Claro, del no. el Big Brother? Cuando te metiste en la Unión Europea te decían no puedes tener más de 3% de déficit. Claro, obvio. Te imponían reglas fiscales, por eso es tan importante lo monetario y lo fiscal. Entonces, dolarizar es eso, es un problema es una solución, para resolver un problema que es la inflación. ¿Se puede? Bueno, cuando Ocampo estaba con Milei, la idea era, sí, podemos, porque acá en el Banco Central tenemos un montón de activos que los vamos a lograr convertir en dólares y con esos dólares vamos a ir canjeando los pesos que hay en la economía. Evidentemente ese plan parece que no tuvo mucho éxito previsto y entonces se abrió Ocampo y vino Caputo. Y entiendo yo, sospecho, que la idea de Caputo es, podemos dolarizar, pero necesitamos dólares primero. Bueno, por eso. Sí. Entonces Por no eso vamos a no, los están en números. eso. 5.000 millones de dólares compró el gobierno. La Alrededor de base 7. monetaria es de 7.000, 8.000. O sea que está cerca. Pero el problema son los 30.000 millones Claro, de claro, la es deuda. perfecto. La base monetaria son 10.000 millones de dólares hoy, más o menos. ¿10.000? Más o menos, sí. Y Millones, después tenés... sí. Más o menos, sí. Y después tenés otros 30 o 20 largos de LELIQ y pases. O por ahí tenés razón vos el número. Son 40 billones de pesos entre base monetaria y LELIQ. Después hay que verlo. Convertís al oficial, al paralelo y ahí te dan los dólares que quieras. Entonces, bueno, ¿cuánta reserva tiene el gobierno? ¿Cuánta reserva tiene el Banco Central? Menos 2.000 millones. O sea que hoy estás... es verdad que compraste un montón, pero estabas negativo en 11. Para tener menos 2.000. Entonces digo, por ahí falta un poquito para conseguir los Claro. dólares, ¿viste? Digamos, hay que ver Y en si qué le va- tiempo se podría Y hacer. el cepo, que ese es el otro tema, ¿no? Lo que pasa que ahí con el cepo yo te diría, del cepo, desde mi punto de vista, podés salir. Podemos salir mañana si queremos.
¿sí? Pero... No, ¿pero qué? Está bien, pero tenés que aceptar un salto de la inflación. Claro. O sea, salir del cepo implica que todos podemos ir a comprar dólares, pero que va a haber un solo tipo de cambio. Y ese tipo de cambio no va a ser el de 840, Claro. donde anda hoy el dólar. Va a ser el de 1200 o 1100, donde anda el dólar paralelo. Ese salto implica que este mes y el que viene va a tener un poco más de inflación del que estabas esperando. Entonces, el costo de salir del cepo creo que es ese, pero el beneficio es normalidad para el sistema cambiario argentino, ¿no? Te pido que te quedes, Iván, porque vamos a sumar a colega tuyo, Damián Dipache, analista económico que está del otro lado. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. ¿Cómo va, Agus? ¿Cómo va, Hugo? En algún lugar de esta, ¿no? De esta galaxia estás. No, ya está acá entre nosotros. Exactamente. Estamos más cerca. Estamos más bueno, cerca, ahora bueno. sí. Damián, esta semana claramente estuvo marcada por el naufragio de la ley Ómnibus. En el medio, lo que ocurrió con, por ejemplo, la cancelación o la eliminación de este fondo compensador para el interior. Y la pregunta que queda flotando en el ambiente es cuál es ahora la situación fiscal, ¿no?, de cada una de las provincias. ¿Qué información tenés? Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que la ley Ómnibus implicaba un ajuste de lo que tenía previsto el gobierno del orden de entre el 0,7 y 0,8% del producto de los 5 que proyecta ajustar el gobierno de Milei en este año. Por lo cual yo en principio digo, esos aplausos que se dan en el Congreso no son gratis. O sea, los paga la política, pero también los paga la gente. Claro. O sea, efectivamente, uno piensa que eso que pasa en el Congreso a la gente no le toca. Y sí le toca. Yo creo que lo estamos viendo, provincias con menos recursos y sociedad que va a pagar con retiros de subsidios más rápidos. Luis Caputo fue muy contundente, dice, nosotros no vamos a cambiar nuestro programa fiscal y la búsqueda de equilibrios. Al no tener la ley ómnibus, bueno, se acelerará el proceso y se sacarán los recursos de donde puedan sacarse. Esto efectivamente es lo que está pasando y el primer punto fue el fondo de compensación. Hoy una muy buena nota de La Nación muestra lo que está pasando con educación, ¿no? Que es un rubro muy pero muy complejo, donde también hay un fondo donde se pagan salarios entre el 10 y 15% que lo gira Nación, y también ese fondo está muy pero muy complejo, ¿no? Vamos a seguir analizando el tema de las provincias, que es el gran frente, me parece, de los próximos días para el gobierno, por esto mismo que vos explicás. Lo repasamos con unos gráficos que tenemos allí para contarte. Por ejemplo, a ver, bueno, ¿qué mira, es esto? La relación entre transferencias automáticas e ingresos totales, por favor, Damián. Gracias. Bueno, vos imagínate que de los ingresos totales de la provincia, las transferencias automáticas, que ahora están recibiendo menos porque no se llegó a un acuerdo por el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, porque no se llegó a un acuerdo por impuesto país, porque no se llegó a un acuerdo por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, fíjate que estas provincias que están viendo el televidente en pantalla dependen de esas transferencias automáticas entre el 70 y 80%. En el caso, fíjate, de Formosa, 80% dependen de esas transferencias automáticas. Corrientes, el 80%. Santiago del Estero, 77%. La Rioja, 76%. Bueno, entre el 70 y 80% de los recursos de las provincias dependen de las transferencias automáticas. ¿Esto qué nos da? Es lo que decía Malamud, el interior son entes recaudadores de lo que recauda el gobierno central, ¿no? Absolutamente, y entonces esto fue desvirtuando la ley ómnibus. ¿Te acordás, Hugo y Agus, en diciembre le preguntaron a Javier Milei, ¿por qué usted envía una ley ómnibus al Congreso de la Nación, que es un articulado de 600, tiene un 600 articulados, ¿por qué no manda ley por ley? Porque yo sospecho, no lo dijo en estas palabras, pero sí marco el concepto, yo sospecho que si yo mando ley por ley, va a ingresar la rosca política y vas a tener que darle algún recurso para que te aprueben esa ley. Lo dijo en otros términos, ¿eh? ¿Y saben lo que terminó pasando? En esta ley ómnibus, los diputados provinciales bajaron a la Cámara de Diputados a negociar recursos, no a negociar una ley para el mediano y largo plazo de Argentina. Eso efectivamente es lo que terminó pasando, con algo muy importante que era tener esa ley base para los cambios estructurales que Argentina requiere, ¿no? Claro. Iván. Y después tengo otra placa, a ver. tengo otra placa. Espera que permitime que haga ¿Sí? un comentario, Iván, y vamos con el otro gráfico. No, súper interesante lo que decía Damián y bueno, ese gráfico con esos datos. Estaba viendo ahí en el plan original que presentó Caputo, parte del ajuste era 0,5 puntos del ajuste del PBI, era transferencia a provincias. El tema es, yo me pregunto, porque realmente no lo sé, ¿cuánto se puede ampliar? Porque ahora vos tenés
que parte del ajuste implicaba volver a subir ganancias, las retenciones, y si ahora todo sale de provincias, bueno, ¿cuánto es la masa que podás aumentar para que el ajuste pase por ese gasto, ¿no? Por la reducción de ese gasto. Claro. Damián, decías que tenés más información. Sí, sobre lo que son las transferencias discrecionales y sobre lo que son los ingresos totales tenemos Ahí lo análisis. vemos. Miren, este dato es sorprendente. ¿Por qué? Porque acá lo que están viendo es el año pasado, cuánto recibían las provincias, es decir, las provincias no les cerraban las cuentas. Entonces, ¿qué hacía el anterior gobierno? Así, mira, quédate tranquilo, yo voy a imprimir moneda y te lo voy a transferir. Quédate tranquilo, tus cuentas van a estar como corresponde. Fíjate, La Rioja, el 12,5% de sus ingresos totales dependían de transferencias discrecionales. Cambió de gobierno, efectivamente no tiene un plan previsto de ajuste fiscal. ¿Y en qué terminó? En el BOCADE, en el bono, en el famoso bono. Fíjate, Buenos Aires, la segunda más damnificada. 9,5% de los, casi el 10% de los ingresos totales de la provincia era levantar el teléfono al Tesoro y decirle, che, ¿por qué no me girás que no me cierran las cuentas? El 10% de sus ingresos totales. Santiago del Estero, Chaco entre el 9 y 9,4%, Misiones 8,9%, Tucumán 7,2%, Formosa 7,2%, Catamarca 6,4%. Esta es la verdad de la milanesa, ¿me entendés? La verdad de la milanesa es que efectivamente muchas provincias dependían de giros extraordinarios que ya no existen. Y te digo, ahora la que está más complicada es la provincia de Buenos Aires, porque se le cayeron parte de las transferencias automáticas, porque se le cayeron las transferencias discrecionales. Claro. ¿Y cómo están pagando hoy los bonaerenses? Con suba de impuestos. Con suba de impuestos están pagando los bonaerenses porque no hay previsto un ajuste de el ritmo, digamos, de ese gasto público en relación a los ingresos totales. Y esto es el nuevo frente político que enfrenta al gobierno. Delfina. Sí, Damián, acá en los gráficos se ve muy bien la dependencia, ¿no?, de todas las provincias justamente en estas en giros discrecionales que además bajaron un 98%. Y parte justamente de esas transferencias está lo que vos decías, el fondo de incentivo docente, que esto lo vamos a ver probablemente en las próximas semanas, digo, porque se están negociando las paritarias y lo que dicen las provincias es, bueno, no hay plata para pagarle a los docentes. No hay plata. Exactamente. En esta línea, ¿no? ¿Crees que esto va a acelerar una reforma del régimen coparticipable? Yo creo que el régimen de coparticipación, el problema que tiene es que por más que vos cambies el régimen y qué es lo que coparticipa y si coparticipás otro impuesto, el problema es que si las provincias no solucionan sus cuentas, siempre van a tener necesidad del fisco, siempre. O van a crear impuestos. Es más, yo tengo un temor. Iván, ayúdame. Generalmente, si a las provincias no les cierran los números, recurren a 3 elementos. Toman deuda, generan un bono, o lo peor que nos puede pasar, incrementan sí un impuesto que lo pueden hacer con tope, ingresos brutos, que es el peor de los impuestos de la economía. Entonces, esos 3 recursos los toman, los 3 son perjudiciales para la economía, los 3. Claro. Hay algo adicional que me gustaría comentar, que es, sobre todo en el segundo gráfico que mostraba Damián, una cantidad de provincias, ¿no? El 80% transferencias nacionales, el 70%, Tremendo, el 75% y demás. Los números, ¿viste cómo ayudan a ubicarnos? Claro, por eso digo que... Nosotros vivimos en un país federal y esto implica que las provincias son autónomas. Esto quiere decir que vos tenés que recaudar y gastar. Pero ¿cuál es el fenómeno que ocurre acá? Todas las provincias quieren el beneficio político de gastar sin enfrentar el costo político de recaudar. Y eso es lo que te pasaba en las primeras provincias, esas que reciben toda la plata de la recaudación que hace otro. ¿Sí? Porque acá tenés provincias que recaudan mucho, el dinero va al Estado Nacional y el Estado Nacional se lo da a las provincias que recaudan poco. Entonces ahí tenés 0 incentivos a que este sistema se termine. Porque hay provincias que están beneficiando mucho con este esquema, ¿no? No, ¿cómo se resuelve difícil esto? desarmar. Pero lo que está pasando ahora es, ¿saben qué, muchachos? Este fondo se terminó. Arréglense ustedes. Claro. Si quieren subir impuestos, suban los impuestos. Pero por ahí estaría bueno mirar la planilla de gastos, como comentaba Martín Yesa o Sotelo en el bloque anterior. Bueno, por ahí esto no es tan prioritario. Mejor ahorramos en los viajes de egresados gratis y la ponemos en el transporte, si es que parece que el transporte es más importante, ¿no? A mí me preocupa de todo esto, me preocupa de todo esto, que la ley del paquete fiscal quedó afuera y la realidad es que la gran zanahoria del paquete fiscal era impuesto a las ganancias. Pero ese paquete fiscal, la duda que yo tengo ahora, que incorporaba blanqueo, moratoria, monotributo, autónomos, o sea, todas las necesidades de la gente, jubilaciones, todas las necesidades de gente de corto plazo,
está fuera. Claro. Y ahora no hay zanahoria. Porque Claro. hay mucha tensión política post ley ómnibus, ¿no? Totalmente. El que habló esta semana justamente sobre la situación de las provincias fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esto fue lo que dijo, mirá. Una provincia considera que no puede abonar ese subsidio, sostener la tarifa de transporte, bueno, la tendrá que aumentar, como creo que algunos han manifestado que van a hacer. O algunos otros han manifestado que van a sostener el subsidio de las propias provincias. Y entiendo también que será una decisión de cada gobernador hacerlo o no hacerlo, ver si alguna de las partidas que tienen actualmente en ejecución se puede reasignar a que la gente no pague el transporte más de lo que ya lo paga. Es un tema ajeno a nosotros. ¿Qué pensás de esto que dice Adorni? No, a ver, un análisis que yo había hecho hace un tiempito, ¿no? Sí. En Lima, Perú. En San Pablo, Brasil. En Montevideo, Uruguay. Digo, no son países ni mucho más ricos ni mucho más pobres que nosotros. Está bien. El colectivo, $1, 90 centavos de dólar, $1,10. Acá tenemos un mega ajuste de tarifa de colectivo y está 270 pesos, Sí. si mal no recuerdo, ¿no? Sería Y 0, serían 27 centavos de dólar. Y en la ciudad más cara del país está 500 o 600 pesos. Entonces, digo, razonable, ¿no? Si vos no tenés los fondos para sostener las tarifas en valores que no son sostenibles, bueno, tendrás Es que que los aumentar la subsidios tarifa. nos metió en un invento, viste, en una mentira fantástica. ¿Qué decís, Damián? Coincido con Iván con dos condimentos más. Generalmente el subsidio mayor lo tiene el AMBA y siempre esos subsidios fue por una cuestión política. Obvio. Siempre, absolutamente, pues está la Eso mayor es cantidad del populismo. No, electorado. no hay mejor expresión tal vez del populismo que ese, ¿no? No hay mejor, ¿eh? No hay mejor. Y la realidad que vos al subsidiar tarifas también implicaba emisión monetaria y implica que vos tengas que después pagarlo en la góndola del supermercado. Pero pensemos lo siguiente. Supónganse que este panel, estamos 5 incluyendo a Delphi, la verdad que nos va muy mal. En esto que no estamos midiendo. Entonces, nosotros subsidiamos a la oferta, que somos nosotros. A mí, me subsidian a mí. Y la realidad que vos lo que tenés que hacer es subsidiar en todo caso a aquel que va a utilizar el servicio. Porque, ¿qué pasa? Ponele que nos estén viendo 5 televidentes. Es un fracaso si nos están subsidiando a nosotros y somos malos comunicadores, ¿me entendés? Claro. Y eso es lo que pasaba con el transporte público. Es decir, vos subsidiabas a un transporte que tenía 15 pasajeros, lo mismo a uno que iba lleno. O sea, vos subsidiabas a la oferta mal asignado el recurso. Se entiende la problemática, ¿no? Ahora, si yo subsidio a la demanda y el bondi tiene 15 pasajeros y yo viajo justo en ese bondi, me subsidia a mí, pero no subsidia a 60. A su vez estaba mal asignado el recurso, ¿entendés? Eso es muy importante, que ese es el cambio que justamente quiere generar Milei con la quita del fondo de compensación del interior. Miren, nosotros no vamos a subsidiar más a la oferta, vamos a subsidiar a la demanda. Si cualquiera de nosotros viajamos en bondi, tienen un subsidio especial si cumplen con ciertas Ahora, ¿no condiciones. pudieron instrumentar Pero puede algo ser- mejor que lo de la SUBE? Porque lo de la SUBE genera largas colas. No, y además que la SUBE no se utiliza todavía en todo el país. Por ejemplo, Lamentablemente no se utiliza en todo el país. Gobierno, chicos, este gobierno tiene un criterio que a mí, desde el punto de la asignación de recursos eficientes, me parece muy bien. Desde el punto de vista operativo, tiene muchas falencias. Porque yo tengo SUBE, no sé ustedes, sin número. Yo no tengo número en mi SUBE. La adquirí hace 15 años cuando salió el sistema. Yo no me puedo me ni pasó lo borroneó, Sí, Tiene la claro, página. yo también. Sí. ¿Me entendés? Entonces, vos, está perfecta la medida, tenés que operativamente hacerla que no le joda la vida a la gente. A mí la medida me parece bien en cuanto a asignación de recursos eficientes. Ahora, la tenés que hacer operativa, que no le joda la vida y no puede ser que haya colas para poder nominar la SUBE, ¿me entendés? Que además, después averigüé, es importante el televidente que nos esté viendo, yo no la tengo nominada, porque si a vos te pasa algo en el transporte público, te piden un seguro y el seguro tiene que estar asociado a la SUBE que Claro. vos estás utilizando y que tiene que estar a tu nombre y que haya pasado ese viaje a tu nombre en ese bondi. Claro, totalmente. No, es que está bien. Lo que pasa es que hoy con las programaciones uno supone, en teoría, ¿viste? Que
que tiene que haber otros sistemas, ¿no? Otro QR, otra forma, sin que eso genere altos costos para la administración pública, porque ahí está el otro tema, Iván, ¿no? Bueno, creo que fue Damián Arabia esta semana que dijo, el diputado Damián Arabia, que dijo que va a presentar un proyecto para poder pagar los colectivos, por ejemplo, con el propio celular. También teniendo en cuenta esto que vos planteás, Damián, ¿no? Que si el gobierno va por subsidiar la demanda directamente, bueno, que se haga directamente, que el pago se pueda hacer por el celular, etcétera, porque la SUBE no se usa en todo el país, o sea, no es un sistema que sea nacional. No, coincido, A sería mi una buena criterio, idea eso. O sea, vos sabés que muy interesante que en países muy pobres, o sea, estamos hablando de África y demás, el nivel de uso del dinero en el celular, Mercado Pago y las cosas esas, es mucho mayor que la bancarización. Claro. Muy interesante. O sea que eso sería Con las muy billeteras democrático, virtuales, digamos. Con las Exacto. Billeteras virtuales. O sea que todo el mundo, o sea, hay mucho uso de billeteras virtuales en cualquier estrato social. Entonces sería interesante que eso ocurra, la verdad. Hay varios sistemas. Uno es el de Córdoba, en el cual está hecho por blockchain hoy. Ese sistema del transporte tiene su propio contactless. E incluso tiene, cuando vos viajás en Bondi, te van generando puntos o promociones y descuentos para comprar en el comercio. También en la London Pass, en Inglaterra, tienen un sistema muy similar. Hay muchas formas de hacerlo y mejorarlo. Correcto. El problema es el criterio. El criterio general creo que está bien, ahora operativamente creo que estamos muy mal. Permitime que tenemos una novedad porque hay una reaparición en este caso del exministro Martín Guzmán. Delfina, contanos. Tal cual, Hugo, el que reapareció fue Martín Guzmán y con algunas críticas, ¿no?, sobre el tratamiento de la inflación. Y acá vemos lo que dice. Hoy no hay un plan para bajar la inflación, sino para dolarizar. El exministro de Economía, Alberto Fernández, asegura que el bono para importadores es el comienzo de la dolarización, ¿no? Esto lo dice Martín Guzmán después de que horas antes justamente Milei haya dicho que, bueno, habla de una dolarización para 2025, diciendo falta muy poco nada más. Iván. Bueno, yo haría dos comentarios sobre esto, ¿no? Lo primero es, hoy no hay un plan para bajar la inflación, sino para dolarizar. Bueno, como yo les decía antes, si vos dolarizás la economía, se termina la inflación. O sea que si hubiera un plan para dolarizar, entonces estamos hablando de un plan para bajar la inflación. Ahora, después, para explicar un poco lo que él dice, ¿no? El BOPREAL es el comienzo de la dolarización. Creo que tiene algún sentido lo que está diciendo, porque básicamente con este bono que el Banco Central le ofrece a los importadores, ¿qué le está diciendo? Dame pesos ahora y yo me comprometo a darte dólares en el año 2027. Y en el fondo, si vos querés dolarizar la economía, ¿qué tenés que hacer? Decirle a la gente, denme sus pesos y yo les voy a dar dólares. Por eso, solamente para explicar lo que está diciendo, por eso es que él está diciendo, este es el comienzo de la dolarización. Si en definitiva estoy recibiendo pesos y me comprometo a darte dólares. Ojo que podría ser una forma de dolarizar la economía. Y en esa forma de dolarizar la economía, vos no necesitarías los dólares cash ahora. Si vos podés crear un compromiso creíble de que vas a darle dólares a la gente que te entregue los pesos en algún tiempo futuro, vos empezás en un proceso de dolarización. Es muy interesante, podría ser, digamos. Damián, ¿qué pensás de lo que plantea Martín Guzmán? Hoy no hay un plan para bajar la inflación, sino para dolarizar. Hoy, ustedes saben que yo el año pasado fui a estudiar el tema de la dolarización a Ecuador. Sí. Que para mí es muy diferente a la dolarización que quiera aplicar Milei, porque incluso fue muy de shock, no estuvo previsto, fue un día para el otro. Déjenme hablar objetivamente de ventajas y debilidades de la dolarización. Tiene muchas ventajas: estabilidad de precio, eliminación del riesgo cambiario, este quilombo que tenemos, facilita el comercio internacional porque es en moneda dura, atractivo para la inversión extranjera directa, vos entrás en esta moneda y te vas en esa moneda, menor volatilidad financiera, mayor financiamiento y crédito local e internacional. Argentina no tiene acceso y encima es muy caro el crédito. Mayor confianza en la moneda porque nosotros no confiamos en nuestra moneda. Se reduce la especulación cambiaria, esto de cuánto está el dólar libre, cuánto está mañana, cuánto está hoy, desaparece. Y transparencias en los precios de la economía porque hoy no se sabe a qué precio pagas y a cuánto compras. Es cierto, ahora tiene una contrapartida cuando uno habla con ecuatorianos y te dicen el tema de los bajos salarios, ¿no? Y la pobreza que ha generado también ese mecanismo. Te voy a decir las debilidades, para mí, de la dolarización. Tienen que ver con debilidad frente a shock externos. ¿Qué pasa si me devalúa el real? ¿Qué pasa como pasó con el efecto tequila en su momento cuando devaluó el peso mexicano en 1994? En aquel momento no estábamos en una dolarización, pero estábamos en una convertibilidad. Iván planteó otra, la falta de dólares en el Banco Central de la República Argentina para iniciar ese proceso.
Y la tercera, que es la pérdida de control monetario. Pero nosotros no estamos en control monetario, nosotros estamos en descontrol monetario. Ese es el gran problema. Y Milei se quiere sacar la posibilidad de que venga otro y genere justamente descontrol monetario. Yo te diría, y a veces hay que pagar estos costos. si puedo agregar algo, digamos. Sí. Primero que cuando vos ves salarios en Ecuador, tenés que comparar los salarios de 10 o 15 años o 20 años después de la dolarización con los que había antes. Y ahí vas a tener un aumento, sin duda el PIB per cápita aumentó desde que Ecuador dolarizó la economía. Y por otro lado, el nivel de los salarios no depende íntegramente del sistema monetario, por supuesto que ayuda, pero depende de la productividad de la economía. Entonces depende de la capacidad del gobierno de Ecuador de generar reglas claras, no tener problemas de deuda. Y hay que recordar que hace poquito tiempo había un socio del kirchnerismo en Ecuador, gastando a más no poder, creyendo que el boom de petróleo iba a ser eterno, que fue Rafael Correa, y dejó al país en la quiebra, porque Ecuador, gracias a ese desmanejo fiscal que generó Correa, terminó en el Fondo Monetario Internacional, terminó casi defolteando la deuda, con elevadísimos niveles de riesgo país. Entonces, claro, si vos te crees que la dolarización te va a resolver todos los problemas, no, estás equivocado. La dolarización te resuelve la inflación. Ahora, tenés que hacer muchas otras cosas bien para tener buenos salarios, ser estable, Claro. etcétera. No, y hay que ver aparte también cuánto tiempo, ¿no? Se da esa dolarización. Si es eterna, Es es jugosísimo. por un tiempo. Es jugosísimo lo que está diciendo Iván. Bueno. Como fui a estudiar ese caso, ¿qué es lo que hizo Correa en aquel momento? Primero, se endeudó, porque como no podía emitir, se endeudó. Claro. Se endeudó en dólares y cayó en 2 default. Y segundo, creó más impuestos. O sea, como no tenía forma de emitir, generó una presión tributaria brutal, sobre todo sobre las pymes, que perdieron productividad y competitividad en los mercados. Entonces ahora tenés un quilombo bárbaro. Estás dolarizado, tenés estabilidad, pero no generaste tu resolución de los problemas fiscales y tenés una presión tributaria enorme. No sos productivo y competitivo para competir con el mundo. Eso es lo que le pasa a Ecuador también. Es real lo que dice Iván. No solucionás todos los problemas. Claro, claro. Interesantísimo, conversar con ambos. Gracias, Iván Carrino. Gracias. Gracias, señor Saludos, Damián Dani. Dipache, desde algún lugar de la Un galaxia. placer, abrazo grande. Gracias Hasta a ambos. luego. Vamos ahora con